Bueno, esta es la práctica 3 de Laboratorio de Electrónica y Potencia de 2, y en esta práctica vamos a ver lo que es un troceador clase E. El troceador clase E tiene una particularidad que puede trabajar en los 4 cuadrantes. Lo que tenemos aquí es el circuito de potencia y esta es la configuración de los IGBT y los diodos en antiparalelo para que sea este circuito un troceador clase E. A la izquierda vamos a tener un circuito de control que va a controlar las activaciones de los IGBT respectivamente. En este caso vamos a ir mediante el script y vamos a hacer que trabaje en el primer cuadrante. Ya, si nosotros corremos la simulación, le pusimos un voltaje de control positivo de 5. Vamos a poder observar que el voltaje de salida es positivo y la corriente de salida también es positivo, por lo que va a estar trabajando en el primer cuadrante. ¿Listo? Ahora, que si yo quiero que trabaje en el tercer cuadrante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que ese voltaje de control sea negativo. Y ahora vamos a trabajar en el lado opuesto de los cuadrantes, en el tercer cuadrante. Vamos a tener voltaje de salida negativo y corriente de salida negativa. Listo. Ahora vamos a analizar en distintos momentos los pulsos de los IGBT y vamos a analizar cómo fluye la corriente a través de este circuito de potencia. A ver, en este caso vamos a tener aquí que en el segundo 0 a 5, por ejemplo, se van a activar el TAN y el TBN. Entonces, ¿cuáles son estos? Para eso ya tengo aquí una captura de pantalla. El TAN es este IGBT y el TBN es el de acá. Listo, ¿no? Entonces, como nos indica que la corriente de salida y el voltaje de salida es negativo, significa que aquí vamos a tener menos y aquí más, y que la corriente, si entra así, es positiva, pero en este caso la corriente va a ir para acá. Por eso aquí está polarizado positivamente el voltaje. Ya, listo. Entonces vamos a ver qué posibles rumbos tiene la corriente en este circuito. Nosotros sabemos que este de aquí, el TAN o el TA-, se activa. Entonces la corriente podría pasar por aquí. Por el diodo no podría pasar porque como está puesto no se lo permite. Ya. Si seguimos bajando por acá, ¿qué tenemos? Tenemos que, a ver, recapitulando, la corriente de salida es negativa y el voltaje de salida es negativo, pero en este punto el voltaje de salida vemos que es cero, entonces no se ve involucrada el voltaje de la fuente. Ya, en el segundo 0,5 de milisegundos. Entonces, como ya habíamos explicado, la corriente de la carga va a ir en esta dirección, va a bajar en este ramal, no va a poder ingresar por el diodo A-, va a pasar por el TA-, el IGBT-A-, porque justo está activada la compuerta, entonces va a permitir el paso de la corriente. Y como no vemos influenciado el voltaje de la fuente, la corriente va a seguir de largo. Aquí en este ramal el TBN- está activado, pero ¿qué pasa? Está en dirección opuesta al paso de la corriente, por lo que así está activado no va a permitir el paso de la corriente y va a ir por el diodo IDB-, y va a hacer esto de aquí. ¿Listo? Vamos a analizar otro caso. Otro caso más, supongamos que tenemos uno con el voltaje de la fuente. En este caso veamos
En el segundo 1.25, más o menos, que sería por aquí. 1.25, ¿no? Ya, ¿cuáles son los pulsos que están ahorita funcionando? Es el TA menos y el TB positivo. ¿Ya? Entonces vamos TB positivo y el TA menos. Estos dos están funcionando. Vamos a hacer una rayita por acá. Aquí también tenemos de igual manera que la corriente es negativa, entonces va a fluir en esta dirección. Pero ahora sí vamos a ver el voltaje de la fuente reflejado en la carga. ¿Ya? Entonces, siguiendo esto de aquí, vamos a ver que la corriente va a seguir por acá, va a ir por aquí, por el diodo A-, no va a pasar por cómo está configurado el diodo. El IGBT en A- está puesto de tal manera que sí permite el paso de la corriente, y como está activado, sí lo va a hacer. Ya. Y en este caso, como si vemos reflejado el voltaje de la fuente, ¿qué va a pasar? Que la corriente se va a ir por este ramal de acá y va a ir hasta acá arriba. Ahora, ¿cómo va a cerrar el circuito? En este ramal de aquí tiene dos opciones: irse por el dB más o el TB más. En este caso se va a ir por el TB más porque el diodo para la configuración no se lo permite. Este IGBT sí, y como está también activado, va a lograr que pase la corriente, cerrando así la malla. Y esos son los ejemplos de los pulsos, y así van a ir variando y van a haber diferentes configuraciones entre los IGBT y los diodos que van a ir alternándose y funcionando de tal manera de que se logre una corriente de salida de esta forma, una corriente de salida, perdón, de esta forma, y el voltaje de igual manera. Y eso es todo. Muchas gracias.